Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 587 Excelencia, los tiempos han cambiado. Los jugadores todavía estaban trabajando duro en el camino de los animales. Sin embargo, tuvo que admitir que todos eran talentos con cirrosis hepática. En el pasado, en los juegos tradicionales en línea, hacían misiones diarias como locos. No importaba si era aburrido o aburrido. Ahora, también se estaban cultivando locamente. Anteriormente, el primer equipo en cultivar estaba en el nivel 4, y ahora, el primer equipo ya estaba en el nivel 5. Los más poderosos estaban en la cima del quinto paso y estaban a punto de llegar al sexto paso. No fue solo porque eran lo suficientemente trabajadores, sino también porque la raza Asura evolucionaba constantemente en el entorno de Shuzi. Fueron una carrera efímera que avanzó a pasos agigantados. Su velocidad de cultivo era rápida, pero su esperanza de vida era corta. Debido a la drástica reducción de su esperanza de vida durante la evolución, los emperadores celestiales ordinarios tenían una esperanza de vida de 800 años, mientras que su esperanza de vida promedio era de solo 80 años. En una casa de construcción propia con techo de tejas. Hermanos, el departamento de química de allí ya ha comenzado a establecer una secta. Solo logramos obtener muy poco uranio de la zona de alta radiación en el reino secreto del infierno. Es bueno que hubiera peces gordos que tuvieran la previsión en aquel entonces. No entrar en pánico. No mires lo poco que es. El reactor nuclear que liberará será muy aterrador. Nos basta con cultivar el budismo ortodoxo. Detestable. Llegará el próximo grupo de nuevos jugadores. Me pregunto si vendrá alguien con una profesión tan impopular. No lo sé, pero ya se ha emitido el aviso. Esta profesión de cultivación budista da la bienvenida al todopoderoso de la física para que venga y se revitalice. De todos modos, los estudiantes de física avanzada básicamente tienen cabello mediterráneo. No hay nada de malo en afeitarlo. Un grupo de personas con batas de laboratorio jugueteaban con tubos de ensayo y susurraban entre sí. Les dolía el corazón porque sentían que era demasiado difícil para ellos. XT. Sin embargo, no tuvieron otra opción. Ya estaban acostumbrados a ser duros. Solo podían esperar que el próximo grupo de jugadores tuviera muchos expertos en física que vinieran después de escuchar la noticia y revivieran la facción budista. Después de todo, era uno de los dos sistemas de dioses antiguos en China y recibía a los jugadores chinos con sueños. Toque, toque. De repente, una figura apareció en la casa sin hacer ruido. Era un hombre alto y robusto de mediana edad, y la presión de su cuerpo era tan vasta como el mar. Se veía muy divino. Dijo fríamente: ¿sois todos vosotros el legendario Dao de Asura? ¿Qué estás investigando? Este emperador celestial hablaba el idioma del camino animal. ... Los jugadores de los alrededores no sabían lo que estaba pasando. Aunque estaban aprendiendo, ¿cómo podrían aprenderlo todo? Afortunadamente, un jugador que dominaba el lenguaje animal Dao se puso de pie. Comenzó la transmisión en vivo. ¿Eres un emperador celestial del mundo mortal?, dijo el jugador directamente. Este emperador celestial asintió con la cabeza y los miró. Había oído hablar de esta misteriosa raza antes. Con las manos detrás de la espalda, dijo con calma. El aura de sus cuerpos es en realidad algo similar a esa zona prohibida del mundo mortal. ¿Zona prohibida? Algunos de ellos no pudieron reaccionar a tiempo porque las noticias del mundo mortal no pudieron llegar a ellos. ¿Es esta una nueva misión de la trama principal? ¿La misión de clase después del cambio de clase? Anuncios de Put Future. Después de todo, en los juegos tradicionales en línea, un viejo NPC te diría: joven, el aura profesional que tienes es similar a la de algún lugar antiguo. Te sugiero que vayas allí a echar un vistazo. Era común ver tramas de juegos en línea tan clichés. El Tearch Celestial los miró y no ocultó nada porque no había nada que ocultar. Simplemente describió la situación actual en pocas palabras. La zona oscura prohibida estaba sumida en el caos. El nacimiento de un antiguo tabú. El mundo cambió drásticamente. También había un antiguo espíritu divino en la zona prohibida. Había un ámbar translúcido parecido a un gel con algunas antiguas criaturas desconocidas selladas en su interior. También existía la posibilidad de que hubiera tabúes para dormir, algunas ramas y frutos extraños. Entonces, los jugadores estaban completamente emocionados. ¿Puedes describir las formas? El Tearch Celestial los describió uno por uno. Intercambiaron algunas palabras. Esa ropa era algo similar al estilo chino.
Realmente podrían estar relacionados con la antigua China, y podrían ser algún pueblo antiguo. Incluso los artefactos del Dharma sellados en el interior eran del estilo Huaxia, especialmente las ramas y los frutos. ¿Eran similares a los frutos del árbol Bodhi en el inframundo? ¿Podría ser esta la medicina inmortal en la fuente de Dios? En el pasado, si vieran el vasto trasfondo de este mundo de fantasía tradicional de Xianxia, se emocionarían mucho y gritarían. ¿No era este el antiguo mundo chino de los inmortales? Pero ahora. Mi señor, los tiempos han cambiado. ¿Has visto el programa Caminando hacia la ciencia y leyendas? Hemos estado mirando este tipo de archivos científicos clasificados desde que éramos jóvenes. ¿No era la llamada zona prohibida de la mitología antigua una zona de radiación? Fue siniestro y desafortunado en sus últimos años. La radiación es así. Murió sin hacer ruido. Era perfectamente normal que la familia del maestro Yuan investigara la fuente de Dios todo el día y muriera miserablemente en casa en sus últimos años. También era normal que se encontraran con un desastre desconocido y tuvieran una tasa alta de cáncer en sus últimos años. ¿Qué cuerpo sagrado de los antiguos? Todo su cuerpo brillaba intensamente, iluminando los tiempos antiguos. Debe haber sido un cuerpo de radiación muy heredado. ¿Qué era un cuerpo santo innato? Lo más probable es que fueran descendientes de los dos cultivadores del todopoderoso Dao con abundante ki interior, y fueran los herederos del verdadero ki. Había que mirar todo desde una perspectiva científica. Para ser honesto, esas antiguas áreas prohibidas están relacionadas con nuestros antepasados. Sin embargo, al final, un jugador se levantó. Mira este movimiento. Palma Mabairokana. Anuncios de Put Future. Ua. Un resplandor brotó de su palma mientras presionaba ligeramente una planta a un lado. En un instante, una parte de la corteza de la planta se marchitó y no había señales de vida. De hecho es esta aura. Los ojos del emperador celestial se iluminaron y estaba un poco emocionado. Podía sentir claramente que no había usado su talento. Esta era una técnica antigua que todos podían cultivar. Los jugadores también estaban un poco emocionados. Este nativo del Celestial Tearch no había visto el mundo. Si ya estaban tan emocionados al ver sus trucos de mala calidad, ¿cómo reaccionarían cuando vieran el linaje Zenki de al lado que podía volar en el cielo y también producir fuego, agua o explosiones? De repente se interesaron por actuar. Después de todo, al igual que los jugadores del verdadero linaje Ki, previamente había estudiado movimientos sofisticados para atraer nuevos jugadores. Ese movimiento de ahora, si se cultiva al extremo, puede suprimir todas las cosas con una palma. Toma esto. Palma del reino budista. Extendió levemente la mano y apareció un pequeño salón dorado en su palma. Brillaba como una bombilla. Al igual que este reino budista, las áreas prohibidas que ves no han decaído después de miles de años. También son una especie de tierra budista, es simplemente una tierra budista oscura y contaminada. Un verdadero Buda es un poder de luz que regenera. ¿Tierra de Buda? ¿Esas zonas de muerte prohibidas eran terrenos budistas destructivos? También existe una tierra de luz correspondiente. Sonaba tan magnífico como un mito antiguo. El corazón del emperador celestial tembló. No pensó que esta antigua herencia sería tan aterradora. La gente de su época nunca había pisado el verdadero camino de la cultivación. En este caso, la zona oscura prohibida estaba sumida en el caos. Tuvieron que cultivar esta técnica para que los grandes emperadores pudieran luchar contra los seres oscuros. Me pregunto si puedo, exclamó el gran emperador y ahuecó los puños lentamente. Miró al Asura Dao que lo rodeaba con una expresión seria. ¿Tú quieres aprender? Naturalmente podemos enseñarte, sin importar lo que enseñemos. Los pocos estaban encantados. Después de arrastrar a un emperador celestial al agua, ¿todavía tendrían que preocuparse por no poder obtener recursos de cultivo? Rápidamente sacaron un libro que los internautas habían compilado para ellos, una introducción a la física. La preparación del uranio, 235 para la depresión. El emperador celestial quedó completamente conmovido. De hecho, entregó un manual secreto tan incomparable con tanta facilidad. Su expresión se volvió extraña. Espera, ¿el poder en tus manos no es también poder destructivo? ¿No dijiste que es la fuente de luz de la Tierra la que representa la vitalidad? Los jugadores se quedaron sin palabras. Su rostro se ensombreció y no pudo evitar estallar en lágrimas. Sosteniendo una petaca, dijo, «Gran jefe. No es que no queramos hacerlo. Eso es porque no tenemos la energía para cultivar el budismo ahora. Sabes que el cultivo requiere una gran cantidad de recursos. Sin recursos, no podemos investigar el poder de nuestros antepasados.
Es una especie de radiación benigna. Por el momento, solo podemos hacer cosas destructivas. Mira esta botella, es ácida. Bah. Es el fluido divino abisal. Con mocos y lágrimas en los ojos, dijo. ¿Sabes cuánto tiempo nos llevó purificar esta cosa en el desierto? Sin estos materiales básicos, no había forma de realizar una reacción nuclear. Todo tenía que empezar desde cero, como era de esperar, Buda es el Dao, como jugadores de física, debemos ser buenos en química. El Tearch celestial se quedó sin palabras. Quedó atónito. Sintió que, el estilo estaba un poco fuera de lugar. El emperador celestial reflexionó por un momento y dijo, ¿qué tal si te llevo al mundo de los mortales para que veas el área prohibida de los mitos antiguos? Veamos si estás dispuesto a aceptar el antiguo budismo que mencionaste. El grupo de jugadores se miraron y al instante se llenaron de alegría. Está hecho. La mazmorra de clase que pertenecía a la facción budista estaba a punto de abrirse. Además, era un mapa del mundo mortal. Eso no fue sencillo. Sin embargo, era un mundo real de la sociedad humana. Hermosas damas con trajes antiguos y todo tipo de uniformes verdes. Solo pensar en ello era hermoso. Sabía que su padre equilibraría las profesiones. Cuando llegara a esa zona prohibida y radiactiva, no tendría miedo de no tener suficientes recursos de cultivo. 588 Capítulo 598, Discusión de Dao entre el cielo y el hombre, el concepto de todo. Ahora que había recibido la promesa, este incomparable emperador celestial del camino de la humanidad estaba lleno de alegría. Los cielos no se habían rendido en el camino de la humanidad. Había pensado que no podría escapar. Sin embargo, ¿quién sabía que después de entrar en el camino de los animales, se encontrarían con la misteriosa tribu del antiguo camino Asura? En realidad, estaban en la oscuridad y habían estado restaurando continuamente las técnicas de cultivo inmortales y divinas de sus antiguos ancestros. Además, después de contarles sobre sus encuentros en el mundo exterior, generosamente dieron un secreto tan precioso a otros para que lo cultivaran. Enseñar sin discriminación. Sin mencionar este precioso método antiguo que todos podían cultivar, incluso las fuerzas principales mantuvieron el talentoso método de forja en el camino de la humanidad. Eran extremadamente parciales unos contra otros. No solo les enseñó, sino que también estaba dispuesto a abandonar la montaña y acompañarlos a la aterradora zona prohibida de los antiguos mitos y leyendas. Este emperador celestial se inclinó lentamente. Soy el emperador celestial Shin. El hermano Wang es el actual emperador de la dinastía Shun, gracias a todos por sus acciones justas, por salvar a la gente del camino de la humanidad del abismo del sufrimiento. El camino de la humanidad alguna vez había usado sus talentos especiales para escuchar a escondidas información innecesaria sobre los celestiales. Habían oído hablar de las descripciones de los celestiales sobre el camino de Asura y el nacimiento del camino del fantasma hambriento. Al principio no lo creía. ¿Cómo podría haber una raza tan recta, de sangre caliente y de sangre caliente en este mundo? ¿Todos en la misma carrera fueron héroes? ¿Una espalda recta, sin siquiera fruncir el ceño ante la muerte? Ahora lo creyó. Esta fue verdaderamente una carrera digna de respeto. Aunque era un emperador celestial del camino de la humanidad, no podía evitar admirar la benevolencia de estas débiles criaturas. No te preocupes. Incluso si tenemos que atravesar fuego y agua, definitivamente salvaremos este mundo. Uno de los jugadores vio esto e inmediatamente dijo con rectitud. La gente que busca beneficios debe vivir y morir. ¿Cómo podemos evitar el desastre y la bendición? ¿Una lucha a vida o muerte entre personas? ¿Cómo podría evitarlo para bien o para mal? Mientras el emperador celestial Shin murmuraba y masticaba, instantáneamente sintió el impulso decidido y heroico del poema. Aturdido, recordó los restos de un santo supremo humano que vio en las profundidades de la zona prohibida. También había rugido de una manera tan heroica. Para salvar a decenas de miles de personas, el héroe derramó su sangre. Se acercaba la catástrofe de la época. En ese momento, ya había muchos genios y genios. Bajo la protección de los protectores del Dao, muchos santos hijos y santas vírgenes deambulaban por la tierra para afrontar la catástrofe. Estas antiguas tribus de Asura también deberían ser los héroes de la generación más joven, que había surgido de la tribulación. Como se esperaba de los descendientes de esas existencias antiguas, el sistema divino Axia. Suspiró, pero su expresión no era tranquila. Esta era una secta muy antigua. Algunos jugadores juntaron sus manos y se rieron. Simplemente estamos atravesando fuego y agua. Esta es responsabilidad del clan Gulai. Sin embargo, murmuraron en sus corazones que se trataba de un viejo truco.
Los jugadores eran los salvadores del otro mundo, y la trama principal era salvar el mundo. Sin embargo, ya estaba acostumbrado. Inmediatamente, algunos de ellos reunieron a sus hombres con entusiasmo y salieron corriendo a llamar a sus amigos. En un abrir y cerrar de ojos, habían reunido a un grupo de jugadores dispersos que cultivaban el budismo. Cuando escucharon esto, inmediatamente rompieron a llorar. Madre, finalmente hemos llegado al final. ¿No podría ir? No importa lo peligroso que sea, es mejor que ser humillado por esos arrogantes compañeros cultivadores de ki. SHH, vámonos en secreto. No se lo digas a la gente de al lado. Así es, no podemos permitir que se aprovechen de nuestra gran fortuna. El grupo de personas se reunió, con los rostros cubiertos de lágrimas. El emperador celestial guardó silencio. Aunque no podía entender lo que decían, no podía soportar ver sus lágrimas. ¿Estaba esto prediciendo su trágico destino? Murmuró para sí mismo por un momento y no pudo evitar preguntar. Puedo sentir que hay algunos Asura Dao en la distancia. Parecen tener auras extraordinarias. Deberíamos informar. No lo necesito. Dijo inmediatamente un jugador. Luego reaccionó y casi sollozó. Al final, tenemos que dejar una pequeña raíz para nuestro Asura Dao. El emperador celestial Shin se quedó algo silencioso y se sintió decepcionado por dentro. Un conejo calvo con una alta base de cultivo saltaba. Un halo dorado apareció en la parte posterior de su cabeza de conejo. No necesitamos decir adiós. Después de todo, no será bueno si somos reacios a separarnos. La ambición de un buen hombre es viajar a todas partes, entonces, ¿cómo podemos llorar y soportar el dolor de la separación? Vamos. ¿Sí? Vamos. No necesitamos esperar a nuestros compañeros de tribu. Definitivamente vendrán con nosotros y tendrán una muerte justa. Tenemos que dejar atrás a algunos miembros de la tribu. El celestial Tearch inmediatamente suspiró con admiración. Hizo una reverencia y dijo, no puedo agradecerles lo suficiente por su gran amabilidad. Todos han pasado por el fuego y el agua por el camino de la humanidad y han salvado miles de millones de amaneceres. Es realmente admirable. Con un movimiento de su mano, una nube blanca cubrió a todos y se dirigió directamente hacia el cielo. De repente, un grupo de criaturas de aspecto extraño llegó corriendo desde abajo. Gritaron desde el suelo. Rugieron al cielo, llenos de dolor e indignación. Incluso hubo algunos que volaron más cerca. Inmediatamente, los rostros de los jugadores se oscurecieron. Bastardos, ¿realmente atropellaron? Hay entre un 80 y un 90% de posibilidades de que haya un espía taoísta entre nosotros. ¿Quién es? Un líder conejo calvo miró atentamente a los jugadores que lo rodeaban. Joder, incluso ha aparecido esta rutina de espionaje de los juegos tradicionales online. Entrar furtivamente en nuestra secta y enviar información durante la guerra de gremios y la guerra de la ciudad. Originalmente, cuando se dieron cuenta de que era una misión oculta, inmediatamente se dijeron entre sí que apagaran la transmisión en vivo. No esperaban que la puerta de al lado se enterara. Los jugadores de los alrededores se miraron entre sí con expresiones en blanco. Todos eran muy inocentes. El espía taoísta probablemente era el rey del cine entre ellos, por lo que no podían saberlo. El conejo calvo inmediatamente ignoró a estos jugadores. Después de todo, él era un veterano en los juegos en línea y había experimentado muchos de esos asuntos infernales. Instantáneamente rompió a llorar y su rostro se llenó de lágrimas. Emperador celestial Shin, corre. No dejes que se vayan con nosotros. Quédate ahí abajo y dale a nuestro clan, deja algunas raíces. Bye. El mundo es difícil y está lleno de vida y muerte. Al instante, el emperador celestial Shin también se conmovió. Bajó la cabeza y dudó un par de veces. El Asura Dao de abajo todavía estaba rugiendo enojado. Anuncios de Put Future. Apretó los dientes y los puso en el camino de la humanidad. Dijo el mundo humano. La tierra quedó destrozada y las áreas muertas eran como cadenas montañosas y cinturones rotos, dividiendo la tierra originalmente completa y conectándose entre sí. Un grupo de jugadores de todas las formas y tamaños entró en una gran ciudad. Las calles estaban llenas de gente y había gente constantemente vendiendo sus productos. De vez en cuando, veía pasar a algunos eruditos e incluso a algunas bellezas con trajes antiguos. Hermana mayor, eres tan hermosa. Es bueno que no haya traído a esos cultivadores. Después de todo, los cultivadores deben tener un corazón puro y pocos deseos. Sus ojos inmediatamente se pusieron rojos. Era como si la abuela Liu hubiera entrado al Grand View Garden. Este era el mundo trascendente que deseaban. ¿En qué tipo de lugar vivía antes?
Casi todos eran juegos para un solo jugador. Ahora era un mundo lleno de personas vivas y habían entrado en el gran mapa real. Tos, tos, tos. El emperador celestial Shin pudo ver que estos asuras no estaban tranquilos cuando preguntó. A continuación, recuperémonos por un tiempo y entremos directamente al área prohibida, oh. Entremos directamente. La cabeza de conejo tosió 2 veces. Esperamos reclutar algunos genios de las principales sectas y tierras santas y enseñarles algunas técnicas de cultivo de forma gratuita. Mientras estén destinados a la secta budista, se les enseñará sin discriminación. El emperador celestial Shin se sorprendió un poco al saber el aterrador significado detrás de esto. Hagamos algunos preparativos e informemos a todas las principales familias aristocráticas y los talentos del orgullo del joven cielo. Algunos de ellos asintieron y sacaron un trozo de semillas de un antiguo árbol estrella. Se lo entregaron al emperador celestial Shin. Estas son las semillas del árbol Bodhi. Plantéelos en el área prohibida y el líquido condensado en su interior podrá usarse para refinar un tipo de medicina. Es la clave del cultivo. Este era el gen del linaje de la radiación. Sin él, uno no podría cultivarse. Estos jugadores sabían que el tiempo era esencial. Después de todo, tenían el poder de repeler a otros, por lo que les resultaba difícil quedarse por mucho tiempo. Solo podían correr contra el tiempo y desarrollar el sistema budista. En apenas unos días, una noticia sacudió al mundo. ¿Ha aparecido un antiguo sistema de cultivo? ¿Podrán resistir el siniestro poder de la zona prohibida? ¿Inmune a la erosión? No solo pueden cultivar aquellos con talentos naturales, sino también los mortales comunes y corrientes con buenas actitudes. Todos en el mundo se sorprendieron. Incluso hubo rumores de que la diosa de la familia Jian ya estaba en camino. Se decía que esta mujer no tenía igual en su generación ni tenía un talento impactante. Tuvo el aterrador fenómeno de la inmortal ascensión al 9º cielo. Tenía poco más de 20 años y ya era comparable a algunos de los mayores de la generación anterior. Escuché que el actual joven maestro de la familia Ji también está en camino. En tan solo unos días, los expertos cercanos invadieron, incluso cruzando las zonas prohibidas. Era un gran escenario del mundo. En la oscuridad, muchos expertos sintieron que se trataba de la enseñanza de un sistema antiguo y el resurgimiento de la civilización. No podían perdérselo y establecerían un sistema de cultivo para todo el mundo. Un día finalmente abrió. ¿Vas a subir al escenario para dar un discurso? Los animales calvos y los árboles se miraron. Estos días habían descubierto la fuente de radiación y finalmente estaban en el camino correcto. Sus cuerpos estaban deformes y su cabello era escaso. Sin embargo, el tiempo aún era muy corto y todavía no sabían cómo cambiar la estructura de la radiación y convertirla en un tipo de radiación directa. ¿Realmente funcionará? Alguien preguntó. Tos, tos, tos. Aunque tenemos los guiones que innumerables internautas escribieron para nosotros, afirmando haber sido cuidadosamente esculpidos y con más de una docena de ediciones, ¿nos matarán a golpes por decir eso? No te preocupes. Es responsabilidad de todos declarar nuestro sistema divino Waxia. ¿Cómo pudieron matarnos? Esta es una fusión de los pensamientos de muchos pueblos antiguos, los estudios mentales, el estudio de la naturaleza y todo tipo de leyes básicas del mundo dialéctico antiguo. Se adapta perfectamente al estilo Xianxia del mundo. Una cosa es crear otros sistemas, pero ¿cómo podemos alterar nuestros cimientos? Deben ser los antiguos dioses chinos originales. El conejo calvo tosió 2 veces y dijo, definitivamente funcionará. Si lo popularizamos de antemano, el sistema de cultivo de al lado no podrá vencernos, llévelo a mayores alturas. Trabaja duro. La mejor manera de superar el miedo es afrontarlo. Hoy restauraremos la gloria de nuestro sistema divino Waxia en este mundo Xianxia. El conejo calvo se puso lentamente la casalla, su rostro era digno y detrás de él había un círculo de luz nebuloso. Caminó lentamente hasta un lugar más alto y miró hacia abajo. ¡Uala! Todos los genios de la generación actual estaban sentados dentro. El conejo calvo miró hacia abajo y todo su cuerpo fluía a luz. Tenía el encanto de una persona poderosa que había alcanzado el Dao. Mucha gente cree que la zona prohibida revela un aura aterradora y siniestra. Es invisible, incorpóreo e intocable. Corromperá todo lo que pertenece a los vivos y traerá la muerte, es un poder antiguo y prohibido. Abajo había mucho movimiento. El conejo calvo dijo con expresión seria. Este tipo de poder es una especie de tierra budista oscura que ha sido contaminada.
Contamina a todos los seres vivos, provocando que muten, se distorsionen y se conviertan en formas de vida oscuras. La multitud de abajo asintió con la cabeza. Sin embargo, el conejo calvo cambió repentinamente de tema. ¿Pero qué es el dominio de esencia de esta región contaminada? Tenía que mirar el problema desde la perspectiva moderna correcta. Tu era está demasiado atrasada. Desde un punto de vista físico, ese lugar en realidad emite una especie de luz y una especie de energía. Se le llama la fuente de Buda. Después de innumerables debates, los internautas decidieron utilizar la palabra fuente de Buda en lugar de radiación para que la gente de esta tierra pudiera entenderla mejor. En este momento, todos ya estaban empezando a sorprenderse. ¿La zona prohibida estaba emitiendo una luz especial? ¿La fuente de Buda? ¿Qué era la física? Mucha gente estaba desconcertada y muchas preguntas explotaron en sus corazones. Hablemos primero del concepto de física. Primero te preguntaré algo, Lee, ¿qué es? El conejo calvo miró hacia abajo, sus ojos tan tranquilos como un pozo antiguo. ¿Puedo preguntar? ¿Alguien de abajo lo sabe? La gente a su alrededor frunció el ceño. Anuncios de Put Future. ¿Razón? Este era un tema bastante misterioso. El conejo calvo continuó. ¿Conoces las leyes del cielo? Todos asintieron con la cabeza. La justicia se refería aproximadamente a las leyes del cielo y de la tierra. ¿Qué pasa con la geografía? Todos asintieron. ¿Dónde está la lógica humana? ¿Dónde estaba la lógica? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es la razón? Sintió que su entorno comenzaba a comprender. El concepto de verdad estaba empezando a aclararse, pero también sentía que era un poco difícil de entender. ¿Era este el antiguo método de cultivo? Como era de esperar, solo transportó a los predestinados. ¿Ignorar la cultivación y centrarse en la esencia de todas las cosas? Abajo, los genios murmuraron y fruncieron el ceño. Esta fue una oportunidad, pero no todos podían entender el concepto de la era antigua. Era demasiado metafísico. El conejo calvo ya no preguntó qué era la lógica. Después de una pausa, se lo saltó y dijo fríamente. Entonces, ¿qué es objeto? La multitud no había empezado a responder. El conejo calvo señaló a las personas que estaban frente a él y dijo, sois una cosa. Es un objeto. Señaló al cielo y a la tierra y dijo a una velocidad muy rápida, la hierba existe. Las flores eran objetos. Los cielos eran un objeto. La zona prohibida era un objeto. Todo en el mundo es un objeto, ¿has entendido alguna vez los objetos? Las poderosas figuras circundantes guardaron silencio. Nunca lo habían entendido. Tras pensarlo detenidamente, estas cosas existían en todas las cosas del mundo, pero instintivamente las ignoraban. Al igual que Newton en aquel entonces, todos sabían que Apple caería. Esto era sentido común, pero ¿cuál era la esencia detrás de este sentido común? Precisamente porque era tan común en su vida diaria, lo habían descuidado, concluyó el conejo calvo. En términos de convergencia, la materia, la razón, este es el principio de todos los seres vivos del mundo. Este es el antiguo método de cultivo de nuestros antepasados. El principio de eximir de todo, el principio de eximir de todo. Hasta el día de hoy, nosotros, las generaciones posteriores, todavía reconocemos, entendemos y regulamos todo en el mundo a través de este método especial de dialéctica física. ¿Física? ¿El principio de todas las cosas en el mundo? Sintieron como si sus cabezas hubieran explotado y se les puso la piel de gallina. Sintieron como si hubieran tocado la esencia del cielo y la tierra. ¿Budismo, física? ¿El Buda de la física? Ambos quedaron conmocionados y sorprendidos al sentir el aterrador potencial interior. Los antiguos cultivadores budistas en realidad estaban señalando la esencia última de comprender todas las cosas en el mundo. Lo estaban esperando. Poderoso y directo al reino final. ¿Es este el método de cultivo antiguo? En comparación, nunca hemos pisado el camino de la cultivación. Los genios de la generación actual estaban sentados debajo de él. La diosa de la familia Jian y los demás estaban reflexionando cuidadosamente sobre los antiguos mitos y leyendas. Anhelaban que cultivaran conceptos y técnicas tan misteriosos. Solo escucharlos los hacía sonar extremadamente profundos. ¿Este era Buda? ¿Solo los profetas pueden practicar el budismo? Los emperadores celestiales que observaban desde lejos también se conmovieron. De repente, el mundo entero quedó en shock. En el cielo, una luz brilló. Los seres celestiales también estaban parados en las nubes, brillando con una colorida luz divina. Estaban escuchando la discusión sobre física y el Dao de comprender las cosas.
Las leyes de todas las cosas en el mundo. Física. ¿Es este el método cognitivo fundamental del mundo? ¿La esencia del budismo? Es increíble. Nosotros, los devas, solíamos entender el mundo de esta manera, estudiando la esencia de todas las cosas y analizando los diversos componentes. Pero al final, todo se basa en la experiencia personal, está lejos de estar estandarizado. Física, física. Los celestiales profundos murmuraron las dos palabras en silencio mientras conversaban entre sí de manera erudita. Sintieron que los guerreros del camino Asura eran realmente dignos de cultivar tanto la ciencia como la química desde que eran jóvenes. Esto fue demasiado impactante. En cuanto a los innumerables seres poderosos del mundo mortal, levantaron la cabeza en silencio y sintieron que se les helaba la sangre. Anteriormente, nunca se había revelado el número de emperadores celestiales. Ahora bien, ¿cuántos emperadores celestiales había? Esto fue aterrador. Había más de 70 de ellos. Con solo estar allí, emitían una presión irresistible y aterradora. Muy poderoso. No es de extrañar que pueda ignorar el Dao del mundo mortal. El emperador celestial Shin murmuró algunas palabras y se rió amargamente. Después de un cálculo cuidadoso, el número de emperadores celestiales que nacieron en el camino de la humanidad fue menos de 10. Sin embargo, incluso personas orgullosas como ellos están inexplicablemente escuchando al lado. No pueden obligar a Asura a seguir el Dao. El emperador celestial Shin y algunos otros fueron los líderes de toda la dinastía Shun. Sintieron que ni siquiera los celestiales podían doblar la columna vertebral inquebrantable del camino de Asura. Asura dijo: déjalos en paz. No se les puede obligar. Solo puedes esperar a que sean felices. Quizás te digan algunas cosas. El cielo y el suelo estaban en calma. Un conejo en una casalla estaba sentado tranquilamente en lo alto de la sala de conferencias. Dijo con orgullo: ahora que comprendes la esencia de la física, comencemos la conferencia. El principio de todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Las cosas tienen todo tipo de formas. Tú, yo, las flores, la hierba, los árboles y la madera somos todas cosas en el mundo, pero ¿qué pasa con la esencia? Estaba formado por un tipo de partículas súper pequeñas, eran precisamente estas pequeñas partículas las que formaban el mundo y todo lo que había en él, incluidas las flores y los árboles, que emitirían un campo de energía, incluso sí, la fuente de Buda, es la esencia de la zona prohibida. Auge. Tan pronto como dijo esto, toda la tierra tembló violentamente. 589 Capítulo 599. Impulso creciente. De repente, toda la tierra quedó sumida en el caos. Innumerables emperadores celestiales y expertos de los grandes clanes fruncieron el ceño. Incluso el Deva en el cielo se puso a pensar profundamente debido a los infinitos secretos contenidos en estas palabras. Todo estaba formado por innumerables partículas. En cuanto a la física, era para estudiar los principios de todas las cosas. De hecho, fue para estudiar las finas partículas de todas las cosas. Y cualquier partícula que se formara se condensaría en un campo de energía que emitiría la fuente de Buda. Esta era una teoría de la cultivación que había traspasado los límites de su pensamiento. Un mundo en una flor, un Bodhi en una hoja. El conejo calvo recogió lentamente una flor. Mira esta flor. Está hecho de innumerables partículas. Arrancó una hoja de un árbol Bodhi cercano. Mira esta hoja. También está hecho de innumerables partículas. Todos guardaron completo silencio mientras algunos emperadores celestiales conversaban. De hecho, existe tal cosa. Lo he observado antes. De hecho, hay innumerables partículas microscópicas, pero siento que es muy común. No tengo un sentido divino tan poderoso, así que no lo vi. Debido a su talento innato, los talentos innatos de algunos emperadores celestiales dieron como resultado que su voluntad divina fuera muy fuerte. Algunos de ellos habían estudiado la estructura de este aspecto, pero muchos emperadores celestiales no tenían una fuerte voluntad divina en este aspecto. Sintieron una sensación de pérdida y miedo en sus corazones, así que lo confirmaron entre sí. En cuanto a los demás, no estaban preparados mentalmente. Sintieron que el mundo giraba a su alrededor y se les erizaron los pelos. ¿Es esta la física básica del mundo? ¿Qué tipo de estructura era esta? Era inimaginable. Un mundo en una flor, un Bodhi en una hoja. Entonces esto era lo que significaba. La verdadera esencia del budismo era explorar todas las cosas que se podían ver en todas partes y comprender las infinitas partículas formadas por su esencia. ¡Uala! La luz se arremolinaba.
Detrás de él, brillaba un brillo brillante, como si un Buda viviente estuviera mirando hacia todos los seres vivos, sacándolos del mar del sufrimiento y lleno de misericordia. Innumerables partículas se organizan y reúnen para formar diversas formas de vida. Piedras. Su voz era fría. Levantó su pata de conejo y pellizcó un collar de cuentas de Buda. Los campos que se forman tienen diferentes tamaños. Sin embargo, los campos y orígenes que rezuma cada ser vivo son diferentes. La mayoría de ellos son insignificantes y solo una pequeña cantidad de materiales especiales exudan un campo asombroso. De hecho, estaba explicando las causas de la radiación. Esto se debió a que este discurso fue cuidadosamente esculpido. Explicó este antiguo sistema de cultivo de una manera que pudieran aceptar y restaurar la gloria de los tiempos antiguos. Después de todo, esta era la tierra de los antepasados de Huaxia. Naturalmente, tuvo que ser restaurado en la mayor medida de los dioses antiguos. Por lo tanto, también utilizó parte del conocimiento de los elementos de los pueblos antiguos, lo que mostró la intención detrás de esto. Este discurso parece ser sincero, lo cual es raro. Necesitamos restaurar el antiguo sistema budista y enseñarles. Shuzi estaba de pie en la oscuridad, su expresión un poco apagada. Anuncios de Put Future. Era raro para él ver a estos tipos tan serios y no perder el tiempo. Realmente tenía que educar seriamente al Buda de la física. Sin embargo, en la antigüedad no existía tal cosa. Era raro que él fuera tan serio, pero la dirección de su seriedad era completamente equivocada. Pero no importó. Shuzi sabía que hablaban en serio en este caso. Explicar las fuerzas moleculares de la física y la producción de radiación establecería un sistema de cultivo que hacía uso completo de la radiación, un método de cultivo que explicaba todo sobre la física. Todo el antiguo mundo de Xianxia avanzaría hacia un sistema próspero desconocido, un sistema de radiación de fuente de luz completamente diferente y más delicado. Estudió el aura emitida por las partículas de materia. En ese momento, todos se sorprendieron y revelaron una expresión de incredulidad y enamoramiento. Las cosas de explorar el mundo. Analizar la verdad interior. Esto era física. Entonces la zona prohibida era una especie de campo de energía. Cada vida tenía un campo diferente, y generalmente eran pequeños. Silencio. Hubo un completo silencio. Habían entendido completamente este sistema. Parecía estudiar la teoría de las cosas y los métodos especiales para utilizar este tipo de campo energético. Resulta que antes solo confiábamos en nuestros talentos. Así es, él nunca ha estudiado las reglas del cielo y la tierra. Este es un mal camino. Los métodos físicos de cultivo antiguo son los ortodoxos. Toda la sala de entrenamiento de Cifu en el monte Yunfen se llenó de ondas de sonido que se extendieron capa por capa. Mucha gente no pudo evitar gritar. Algunas personas sintieron que habían sido testigos de una nueva era y estaban eufóricas. Fue el prólogo de toda una era, y las ideas que contenía eran asombrosas. Estaba demasiado avanzado. En ese momento, sobre el ashram, el misterioso Asura Dao todavía estaba predicando sobre el budismo y liberando a todos los seres vivos del sufrimiento. Algunas sustancias especiales emiten el mismo tipo de origen. Algunos son muy malvados. Nuestro objetivo es absorber estos orígenes y convertirnos en este tipo de colectivo. El conejo calvo se levantó y sacó el libro de introducción a la física de Buda de antes. Agitó la preparación de uranio, 235 hasta que se deprimió en el aire y dijo, en circunstancias normales, sin estas fuentes, no podemos absorberlas para el cultivo. Solo podemos crearlos nosotros mismos. Se trata de un proceso de fabricación que toma prestados los conocimientos de la física, sin embargo, la zona prohibida ahora está llena de esta energía. No necesitamos crear más, podemos absorberlo directamente. Los devas y las poderosas figuras del mundo mortal estaban encantados. Anuncios de Put Future. Me gusta este tipo de personalidad simple y directa. Después de explicarte los principios básicos, no me ando con rodeos y voy directo al grano para enseñarte cómo cultivarte. El conejo calvo continuó de manera sencilla y directa. Es un área restringida. No le tengas miedo, el llamado caminar, sangrando por las 7 aberturas, cayendo al suelo, deformado, mutado, qué tiempos antiguos siniestros. Desastre. Un demonio. Maldición. Todo fue porque no entendía, por eso tenía miedo. El miedo vino de lo desconocido, mientras podamos entender la física y seguir el método del materialismo dialéctico, la verdad será revelada. Él sonrió y continuó diciendo con confianza. En cuanto al cultivo futuro, el físico puede ser heredado por los fuertes.
El físico de Buda, el físico divino, el físico sagrado y otros físicos son deformidades benignas heredadas. Es como cuántas personas embarazadas viven cerca en la zona prohibida. Los niños que dan a luz son todos deformes y raros. Esto es muy normal. No seas supersticioso y no entres en pánico. Shuzi se quedó sin palabras. Tenía un terrible dolor de muelas. ¿Por qué el tono cambió repentinamente mientras hablaba? ¿En qué se convirtió para refutar rumores y disipar supersticiones? Sin embargo, las diversas fuerzas de abajo temblaron y revelaron una expresión de comprensión. Después de todo, la zona prohibida era muy aterradora. Recientemente, muchas personas embarazadas se habían acercado y los niños que dieron a luz estaban muchas veces deformados. Todos fueron maldecidos por la gente de las aldeas y ciudades como desfavorables, infectados con maldiciones y descendientes de demonios, así que este era el principio detrás de esto. Veo. Esa es la lógica. El enigma ha sido resuelto. Mucha gente lo estaba discutiendo. El área restringida les había causado mucha inquietud. El conejo calvo todavía estaba tratando de salvar al pueblo, mostrando su divinidad frente al pueblo, ayudándolo a superar sus dificultades y salir de su confusión. Los llamados dioses son simplemente seres vivos poderosos. En cuanto a los siniestros y malvados demonios, las maldiciones y la mala suerte que temen innumerables personas, cuando seas lo suficientemente fuerte y comprendas su física, ya no tendrás miedo. Toda la oscuridad del mundo desaparecerá a tu alrededor. En este mundo, solo la debilidad es el pecado original. El conejo calvo juntó las manos y una luz interminable brilló detrás de él, llena de compasión para iluminar a la gente. La física es el único camino hacia la verdad del mundo y para descubrir sus secretos. Auge. El suelo de abajo explotó. Innumerables personas estaban extasiadas, como si se hubiera abierto un mundo nuevo. XT. El miedo, la zona prohibida, todo tipo de espíritus y el extraño gran horror de antes no eran más que eso ahora. Los celestiales tampoco estaban tranquilos y estaban sumidos en sus pensamientos. Claramente, este fue un camino de victoria del hombre sobre el cielo, explorando las reglas del mundo y conduciendo a lo último. ¿Física? Así que esto es física. La física es el camino de los inmortales. Estaban completamente convencidos de este antiguo método de cultivo. El conejo calvo se puso de pie y finalmente fue directo al grano. Sin embargo, ese era solo un antiguo sistema de cultivo. Los antiguos budistas debían liberar a todos los seres sintientes del sufrimiento y ser misericordiosos. Nosotros, los descendientes, todavía tenemos que recuperar la fuente de Buda que tiene energía positiva. Ahora todo es energía negativa. Tenemos que confiar en que todos trabajen junto con nosotros. Pidió a algunos de los jugadores que caminaran por debajo y les pasarán el medicamento para que lo absorbieran. A continuación, te unirás a mi secta. No se emocionen todos. Varía de persona a persona y se producirán algunos cambios en el cuerpo. Tu cabello se caerá de forma natural y es inevitable que te deshagas de tus preocupaciones. Todos parecían haber visto un fantasma. ¿Pérdida de cabello? Pero, es solo un caparazón. El conejo calvo se levantó y dijo solemnemente. El pelo es una fuente de problemas. Nos impide volvernos más fuertes. Vamos, abramos la puerta de la física. Rompe la ilusión y el miedo de la zona prohibida, usa la cabeza inteligente para observar la luz y representar la luz. ¡Uala! Una luz sagrada y cristalina brilló en los rostros de todos, y este momento quedó impreso para siempre en los murales de la historia. En el año 468 de la era Tianren, el antiguo Buda pronunció un sermón en el salón taoísta Cifu en la montaña Yunfen. Rompió la ilusión, superó las dificultades, resolvió la confusión y salvó a todos los seres vivientes. El budismo comenzó a prosperar. 590 El arte de evolucionar todas las cosas, 2 en 1. Nos dirigimos directamente hacia el camino hacia lo último. Bear Rabbit, que llevaba una casalla, indicó a los jugadores de abajo que distribuyeran pociones por todas partes. Lentamente giró las cuentas de oración que tenía en la mano y de vez en cuando golpeaba el pez de madera junto a él. Hoy, mientras te unas a la secta, nadie será discriminado. Su voz se hizo más profunda. Cabello, absorbe los nutrientes en nuestro cerebro. Se puso de pie. El cabello es un odioso parásito arraigado en la cabeza. Auge. Dio un paso adelante y dijo en voz alta. El cabello hace que nuestro cerebro se desarrolle y se encoja. Sigue mordisqueando nuestra sabiduría, haciéndonos caer en un mar de miseria. No podemos entenderlo, pero también nos da 3000 hilos de preocupación.
El conejo barbudo rizado abrió lentamente los brazos. Hoy nos desharemos del cabello, tú y yo. Todos somos de la misma secta. El puño de hierro del materialismo finalmente destruirá la antigua existencia de la oscura zona prohibida. Eliminar todos los engaños, supersticiones y miedos. Usa una mente racional para iluminar la luz de la sabiduría en el futuro. Auge. Llevaba una casalla. En ese momento, la cabeza brillaba con un interminable brillo dorado. Era deslumbrante y majestuoso, como si un antiguo dios santo hubiera descendido de un templo o iglesia, envuelto en la vasta luz divina de la eternidad. La gente de abajo guardó silencio. Incluso los celestiales se sintieron conmovidos. Usaron apresuradamente la medicina genética distribuida, solo para sentir un rayo estimulante extendiéndose por sus cuerpos. Tocaron suavemente su cabello. De hecho, se cayeron en grandes cantidades. Con un ligero agarre, se reveló todo su cuero cabelludo liso, blanco y redondo. Incluso sus folículos pilosos habían desaparecido. No hubo dolor en el proceso y fue muy natural. Se sentaron con las piernas cruzadas y sintieron que sus cuerpos estaban envueltos en un calor y un ardor infinitos. Estaban bañados por la luz divina y tenían la garganta seca y sedienta. Cerraron los ojos con las manos juntas y dijeron con misericordia: hemos rastreado la historia mitológica del pasado, has pisado el camino de los antiguos inmortales. Historia. La historia lejana siempre hacía que la gente la añorara. Los últimos 1000 años de gloria hicieron que la gente lo persiguiera. Sin embargo, ¿qué fue exactamente la historia? La llamada historia, era un grupo de personas que vitoreaban y se tomaban de la mano, pensando que acababan de hacer una pequeña cosa, todos se ríen a carcajadas, felices e incluso piensan que es gracioso. Shuzi murmuró para sí mismo con indiferencia durante un rato antes de hablar con una sonrisa. Miró al conejo calvo y barbudo que estaba predicando y a las personas de abajo que distribuían pociones con entusiasmo mientras conducían al grupo a cultivar. Estos jugadores estaban orgullosos de sus nuevas sectas. También estaba feliz y orgulloso de su propio conocimiento y de la gloria de sus antiguos ancestros chinos. Después de todo, a sus ojos, sus antepasados realmente habían venido a esta tierra antes. Además, estallaron una antigua gloria y una guerra desconocidas, y él tenía un tipo especial de complejo de viviendas. Naturalmente, tuvieron que investigar la historia. Shuzi dijo: muchas veces, el comienzo de la historia no es sagrado ni solemne. Es como estos tipos que tontean, jaja, sin embargo, la historia les dará un canto de alabanza y los deificará. Son las leyendas lejanas. 470 años de Deva. El sistema de cultivo del budismo se expandió. Todos cultivaron el budismo, plantaron árboles bodhi y cultivaron las 6 raíces de la tranquilidad. Solo en ese momento la historia empezó a avanzar por el camino correcto. Fue el comienzo del antiguo camino de cultivo y el resurgimiento de los antiguos métodos de cultivo. Una vez se sentaron en la pista de alta velocidad del talento y florecieron rápidamente, pero debido a su talento, se descuidaron de desarrollar el camino del sistema de cultivo original. Solo ahora habían comenzado a sentar una base sólida nuevamente. Año Tianren 473. La expansión de la secta budista fue imparable. Las distintas grandes dinastías se dieron cuenta de lo poderosa que era y de cómo podía defenderse de los siniestros peligros de la zona prohibida. El Buda salvó a todos los seres vivos. Incluso muchos mortales que no podían cultivarse también se embarcaron en el camino de la cultivación. Los cultivadores budistas hablaban de la naturaleza, la raíz de la sabiduría y la capacidad de comprender. Solo aquellos que tenían la capacidad de entender la física eran los favoritos del cielo de la secta budista. Podrían suprimir el mundo y competir por un lugar en el ranking de favoritos del cielo. Algunos de los genios, príncipes y santos no pudieron seguir el camino del cultivo y fueron rápidamente eliminados. Muchas personas elegidas por el cielo de origen pobre brillaban en su cultivación aquí. Due Buda se dirigió hacia el oeste y se adentró en la zona prohibida en el suroeste. Exploró las ruinas antiguas y obtuvo una medicina inmortal de la antigua fuente de Dios. El hijo de Buda Baiku estaba en la zona prohibida de Dongguan, contemplando los antiguos frescos de Buda. Durante ese tiempo, mató a un gran demonio que había sido mutado e infectado por la zona oscura prohibida. Anuncios de Put Future. La aparición de los hijos de Buda sorprendió a todos. Sin embargo, al final, lo que cultivaron fue el Buda asesino. Controlaban el resplandor de la muerte y la radiación tradicional. Donde quiera que fueran, la muerte los seguía. Aún así, nadie había comprendido al antiguo Buda justo que había salvado al mundo. XT. Además, no querían perder el tiempo.
Era obvio que no eran buenos peleando en ese lugar etéreo donde debían salvar a todos los seres vivos. Lo que querían era un poder de combate incomparable. En lugar de tratar de encontrar formas de debilitarse, también podría cultivar al Buda asesino y dedicar más tiempo a matar y luchar por oportunidades. Solo entonces podría destacarse en esta era. Año Tianren 474. Ya veo, ya veo. Ese día, una hermosa monja de pelo corto estaba sentada en las profundidades del bosque de bambú. Era Xu Jingluo. Aunque estaba atrapada en el área prohibida y no escuchó personalmente la predicación, acompañó a los maestros fuertes para enviar mensajes desde el cielo, esparcir las semillas Bodhi, fusionarlas en su sangre y comenzó a estudiar física y lógica. Ella pertenecía al último grupo de cultivadores. En ese momento, había estado sentado en el bosque de bambú fuera de la zona prohibida durante 3 años. Día tras día, había estado tratando de razonar con el bambú, queriendo ver y comprender el Dao de la vitalidad. Ella no vino a matar, sino a su madre. Desde el estallido del área prohibida, la madre de Shu había resultado gravemente herida e infectada por la terrible maldición y siniestro. Su cuerpo se había vuelto cada vez más delgado, casi convirtiéndose en huesos andantes. Era diferente a los demás. Su corazón era tan gentil como el agua y estaba muy tranquila. Ella no tenía deseos de ganar, ni deambulaba por las áreas prohibidas para mejorar su capacidad de combate. Ni siquiera intentó deliberadamente hacerse un nombre. Otro día. Esta es la verdad del budismo. Los pensamientos budistas y los pensamientos demoníacos son solo cuestión de un solo pensamiento. Auge. En un instante, todo el bosque de bambú quedó iluminado por la luz divina. La tenue jaula de luz del bosque de bambú rápidamente experimentó algunos cambios. El bambú quedó infectado y deformado. En lugar de marchitarse, se volvió cada vez más exuberante. Bajo esta radiación, logró una especie de evolución estimulante especial. Se convirtió en un tipo especial de Buda bambú. Infectar a todos los seres vivos, convertir a todos los seres vivos y convertirse en compañeros discípulos, ¿era este el Dao del budismo? Misterioso, grandioso e impredecible. Sumérgete en el mundo. La luz de Buda, así es como es. Ella no pudo evitar reírse de buena gana. Una flor de loto dorado de 12 hojas apareció sobre su cabeza y su cuerpo era transparente. Su cuerpo emitía una leve fragancia de Buda y la luz de Buda. Extendió la mano y arrancó un mechón de hoja de bambú budista. En menos de 5 años, con mi reino, definitivamente recorreré todos los reinos y me dirigiré directamente al emperador celestial Buda. Ella sonrió suavemente. Piensan que solo pueden mejorar sus reinos luchando, pero no saben que este Buda es quien estudia el camino de las cosas y el camino de la razón. Comprender la razón, comprender las flores, los insectos y los peces, y cultivar el cuerpo y la naturaleza son los caminos correctos. Había oído que el antiguo linaje era pacífico y justo. Ella sintió que era una técnica de cultivo y que no había nacido para matar. Para ver el mundo, hay que tener un par de ojos sabios. Mire atentamente todas las cosas en el mundo. La colisión de todas las cosas forma un campo y una luz. Entiéndelo y comprenderás todas las cosas. Ella ya tenía un corazón de cristal y había visto todo en el mundo. El gran camino de la física ya estaba frente a ella. Ese día, después de 5 años de iluminación, Xu Jingluo alcanzó la iluminación en el bosque de bambú. En un día, comprendió al antiguo Buda justo que sacudía al mundo. Innumerables personas escucharon la noticia y vinieron a hablar sobre Buda. A 800 metros, toda era tierra de Buda. Se construyó un templo sagrado en el bosque de bambú, el templo Ulwei Shumi. Estas 5 palabras de oro estaban escritas en el tablero horizontal. Algunos habitantes locales llegaron rápidamente y vivieron en la tierra budista. Fueron discípulos de Buda y disfrutaron de la tierra de la purificación, resistiendo las zonas prohibidas y prolongando sus vidas. Su voz resonó en todo el mundo. Ese hombre no pelea, así que nadie en el mundo puede competir con él. Wu-Wei, no acción, Wu-Wei, no acción, Buda, gran maestro Sumeru. Había aparecido la gran era del cielo y la tierra. El antiguo camino divino de la antigua Huaxia había sido completamente restaurado. Llegaron innumerables expertos y vieron el templo de Wu-Wei Shumi. Era como un océano de luz dorada. No pudieron evitar sorprenderse. Esto fue demasiado aterrador. ¿Esta es la tierra de Buda? Para proteger a la gente en la oscuridad. Mientras entramos, incluso yo siento que estoy a punto de ser asimilado y convertido, convirtiéndome en un Buda o un discípulo bajo mi mando. No somos solo nosotros. Mira estos bambúes. Incluso los animales, las flores y las plantas se ven afectados.
Quizás en el futuro adquieran inteligencia y se conviertan al budismo. Así es. Esta tierra de Buda es muy misteriosa. Mira al mono en el bosque de bambú. Después de convertirse en Buda, tiene 6 orejas. Es como si fuera espiritual y nos estuviera mirando. A sus ojos, este pedazo de tierra era muy horrible. Habían pensado que el poder destructivo del Buda asesino era más sorprendente, pero nunca habían pensado que el Buda justo era el verdaderamente poderoso. La salvación divina, así como toda clase de milagros y poderes misteriosos, fueron muy exageradas. No es de extrañar que todos los pueblos antiguos cultivaran el budismo hasta convertirlo en una ortodoxia tradicional, tenía sus razones. No solo benefició a los demás, sino que también lo hizo a él más fuerte. Por lo tanto, las potencias inmediatamente cambiaron su naturaleza asesina y fueron a pedir consejo respetuosamente. En apenas unos días desaparecieron sin dejar rastro en el templo. Cuando todos volvieron, descubrieron que estos héroes de la generación actual se habían convertido en budas en el templo de Wu Wei Shumi. Sus ojos eran piadosos y no escuchaban al mundo exterior. Cantaban respetuosamente sutras e influyeban en todas las cosas. De repente sintieron una sensación de shock. Anuncios de Put Future. Por otro lado, cuando cierto emperador celestial descendió nuevamente al camino de la bestia, accidentalmente descubrió algunos extraños guerreros del camino Asura que lo perseguían mientras lloraban amargamente. Tenemos uno que no es inferior a esos budas. Lo odiamos tanto. Eran las sectas que habían cultivado el Dao y estaban desconsoladas. Esos Beastars eran originalmente muy inferiores a ellos, pero quien hubiera pensado que monopolizarían la comida y huirían en secreto al mundo de los mortales para desarrollarse. Se decía que incluso hubo budas poderosos que comenzaron a comprender muchos misterios profundos, e incluso los budas justos se estaban volviendo comunes. La luz de Buda brillaba por todas partes. El mundo era la tierra de Buda. Con la aterradora naturaleza de asimilación, si no tomaba medidas ahora, no tendría dónde quedarse en unos años. Internet estaba alborotado. Comenzó la batalla entre la física y la química. El mundo mortal ha cambiado drásticamente. Incluso un cerdo sentado en el viento gap puede volar hacia el cielo. ¿A quién llamas cerdo? Por otro lado, ustedes cabrones pusieron espías en nuestro lugar y nos informaron en todo momento de nuestras reacciones. Eres demasiado sociable. Todo el mundo estaba charlando. Después de todo, en los juegos de lucha tradicionales en línea, había todo tipo de peleas entre sectas. Muchos de ellos eran competiciones entre jugadores y batallas de gremios por diversión. Donde hubiera gente, habría artes marciales. Había rencores, amor y odio, por lo que, naturalmente, era más agradable resolverlos delante de los ojos. Ese burro calvo. ¿Hay alguien que se atreva a pelear conmigo? HMPH, si quieres pelear, entonces pelea. Te haré entender que los débiles no merecen tener padres. Shuzi se quedó sin palabras. ¿Débil? Timbre. Timbre. Los que estaban a punto de coger sus teclados fueron rápidamente silenciados. Se quedó sin palabras. Donde había gente, habría una guerra de palabras. Ambas partes estaban claramente en un sistema al que le encantaba aprender. ¿No fue bueno competir seriamente en el aprendizaje? ¿Fue por su cabello, lo que provocó el desprecio y la falta de armonía en la raíz? Sin embargo, no importó. Esto se debió a que la competencia entre las diferentes facciones era más interesante. No era bueno ser como un charco de agua estancada. Otro punto fue que habían traído estos sistemas de cultivo al mundo mortal, pero no podían afectar muchas cosas. Después de todo, con la repulsión del celestial, era difícil quedarse por mucho tiempo. Año Deva 478. El Dao de Asura fue traído al mundo mortal por un monarca celestial. Después de algunas rondas de comunicación, se abrió nuevamente un salón Dao para hablar sobre la línea de cultivo del Dao de los ancestros antiguos. Llegó la noticia. Las 4 direcciones se llaman Yu, y desde la antigüedad, se han llamado Zhou. Hoy explicaré el Dao del universo a todos. Auge. Tales palabras fueron tan dominantes que el mundo inmediatamente se apoderó de ellas. Todos se apresuraron a escuchar el cultivo de esta vena. En la sala de entrenamiento. Este camino de cultivación es diferente de la física. Se trata del concepto de naturaleza, observa las cosas en el mundo y analiza sus principios. Uno de los hombres árbol vestía una túnica taoísta gris con unos exquisitos y misteriosos 8 trigramas de yin y yang. La tabla periódica de elementos estaba escrita en 64 trigramas, que estaban repletos de caracteres precisos. Obviamente estaba preparado. La competencia entre discípulos ortodoxos fue así de cruel.
Con un batidor de cola de caballo en la mano, dijo con indiferencia. Nosotros, los antiguos taoístas, estudiábamos química. Hubo una gran conmoción abajo. No entendieron lo que quería decir. ¿Qué era un taoísta? ¿Qué era la química? El sacerdote taoísta hombre árbol abrió lentamente la boca, su voz era como un trueno. El Dao es natural. Las reglas del funcionamiento de todas las cosas en el mundo son el Gran Dao. El Gran Dao es invisible y da origen al cielo y a la tierra. El Gran Dao no tenía emociones y operaba el sol y la luna. El Gran Dao no tiene nombre, nutre todas las cosas. El Dao es natural y la gente recorre el Gran Dao. Se llaman taoístas. En el momento en que se escribieron estas pocas palabras, la gente de abajo guardó silencio. Solo sintió que su corazón temblaba como un trueno. Este breve párrafo era demasiado profundo y misterioso, como si contuviera los misterios del universo. Fue demasiado aterrador. ¿La naturaleza es Dao? Los sacerdotes taoístas caminaron por el camino de la naturaleza, al igual que el Buda, un camino que conducía directamente al sistema de cultivo extremo. Parecían ver un grupo de personas antiguas de hace decenas de miles de años, con cabello negro sobre sus hombros, dominando el mundo, todos los seres vivos inclinándose, caminando sobre el Gran Dao, controlando el viento, la lluvia, el trueno y rayo. Entonces, ¿qué clase de estilo incomparable sería ese? ¿Qué es la química? El Dao es la naturaleza, el Dao sigue a la naturaleza y la química es el estudio de los cambios naturales. El hombre árbol todavía sostenía el batidor de cola de caballo en la mano y miró hacia abajo. Señaló el cielo, la tierra, las montañas y los ríos, y cantó en voz alta. No restrinjas todo, no restrinjas la naturaleza, haz lo que quieras. El sol y la luna se encienden solos. Las estrellas están autoordenadas. Las bestias nacen solas. El viento se autogenera. El agua fluye sin ser empujada. Las plantas se autogeneran. Cambio oceánico, transición material. El arte de los innumerables cambios, es para la química. Tan pronto como salieron estas palabras, el cielo se cayó y la tierra se partió. 591 La exploración de la historia antigua. En ese momento, las personas que escuchaban abajo sintieron que estaban rodeadas de una asfixia indescriptible. Habían pensado que la verdadera esencia del mundo era la física. La teoría de la materia, la esencia de la forma. Comprenderlo significaba comprender la estructura material básica de todas las cosas en el mundo y controlar la fuente de luz y campo, que era el único poder supremo. Esto ya era increíble, pero lo había aceptado antes. Solo había ingresado al budismo hace unos años y gradualmente comprendió la profundidad interior. Sin embargo, en ese momento, el concepto que acababa de establecer se hizo añicos una vez más. Porque alguien les había dicho dos palabras. Química. Era el arte de transformar todas las cosas en el mundo. Este también fue un misterioso método de cultivo del antiguo sistema de Dios Huaxia. Estaba al lado de la rama budista y apuntaba directamente al verdadero significado de todas las cosas. El antiguo Dao también había creado una cantidad inimaginable de dioses y budas en la antigüedad. Eran los antepasados de los antiguos inmortales de esta tierra. Esto fue suficiente para inquietar a todos los emperadores celestiales, modelos y expertos de las principales sectas y facciones, como si hubieran sido golpeados por múltiples olas. En ese momento, aparte del shock, solo podían mirar hacia arriba. Este es el segundo camino de cultivo de nivel máximo. Incluso los devas estaban susurrando. Sintieron que su supuesto orgullo del pasado no era más que una rana en un pozo, una hormiga ridícula de esta época. Me atrevo a preguntar, la diferencia en esencia, dijo el emperador celestial Shin lentamente. No es bueno que te hayas convertido en budista. Tan pronto como este hombre árbol vio la calva del emperador celestial Shin, que había eliminado las 6 raíces de la pureza, no pudo evitar sentir dolor. Había dado un paso demasiado tarde y había sido herido por la fuerza. Esos tipos no tenían pelo, así que querían engañar a otros para que cayesen con ellos. En cuanto a la diferencia en esencia, el sacerdote taoísta hombre árbol sonrió y lentamente extendió la mano. La transformación del maestro taoísta es el estudio de cualquier transformación en el mundo. Todas las cosas en el mundo se refuerzan y contrarrestan entre sí, reemplazándose unas a otras. Una cualidad satisface a otra, una cualidad restringe a otra y una cualidad domina a la otra. ¡Uala! Extendió la mano y aparecieron llamas de la nada. Después de que las llamas ardieron, en realidad se convirtieron en agua, fluyendo lentamente sobre su mano. Todos quedaron completamente estupefactos. ¿Fuego del vacío? Era claramente una llama, pero se convirtió en agua después de quemarse. ¿Cómo podría haber algo tan ilógico en este mundo?
Anuncios de Put Future. Esto es química C. El taoísta se elevó lentamente en el aire y, de hecho, se produjo una explosión cuando extendió su mano. Todos revelaron una expresión extraña. ¿Realmente podría volar en el aire a un nivel tan bajo? ¿Rompió los grilletes de su reino? ¿Y qué fue esa explosión? No pudieron entenderlo. Fue tan extraño como cuando vieron al Buda. Este es el arte de innumerables cambios. El hombre árbol flotó en el aire y dijo en voz baja. Se puede separar el agua en gas, se puede producir agua a partir de llamas ardientes y se puede separar la luz del agua. Según este principio, a partir de esa única cosa se producirán muchas transformaciones extraordinarias. Este es el Dao. Si quieres aprender, puedo enseñarte. En este día, los cultivadores de Dao nacieron de esto. Los cultivadores siguieron el camino del Dao y gradualmente se volvieron prósperos, no más débiles que los Budas. La química y la física estaban en auge. Internet también estaba alborotado. Ja 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 ja. ¿Son ustedes venenosos? Esta es la primera vez que veo tonterías tan graves. Se rió como loco. La química y la física son perfectas. No creo que en la antigüedad no existiera tal mito. Incluso siento que los 9 años de educación obligatoria en los tiempos modernos, donde estudiamos química y física en serio, son claramente una herencia del legado de nuestros antiguos chinos. XT. Hermanos, levántense para aprender. El máximo puntaje de las materias de ciencias del examen de ingreso a la universidad está aquí. Si nacieras en él, gobernarías a través de los siglos y aplastarías a todos los genios y príncipes. Destruirías todas las técnicas de hidrógeno, helio, litio, berilio y bornes. Solo te arrepentirías de no haber nacido en este mundo. Todos estaban muy emocionados. Habían revivido por completo la civilización antigua. ¿Cómo podría la velocidad de su deducción ser más rápida que la del mundo entero cuando estaban deduciendo dos sistemas principales por sí solos? El futuro de este mundo estaba a punto de cambiar. La zona oscura prohibida y los antiguos grandes santos podrían contraatacar. Pero según nuestras conjeturas, el estilo de esta época ya es muy obvio. Sí, la historia se divide en 3 etapas. La primera etapa es la era superantigua de dioses y budas hace cientos de millones de años, que es la era antigua del Bodhisattva Ksitigarbha. Corresponde a los miles de años de Huaxia. Cuando estos héroes de la tierra ascendieron, estalló una guerra aterradora y dioses y budas cayeron por todo el cielo. Es probable que sea una pelea entre la química y la física. Todos asintieron. De hecho, ese fue el caso. La segunda etapa fue después de la destrucción. No había inmortales ni dioses en el mundo, y el mundo estaba roto, que era la caótica era antigua. Esta era debería corresponder a nuestra dinastía Qing. Anuncios de Put Future. Esto también se explica por el hecho de que nadie había ascendido durante la era del fin del Dharma. En esta era, debería haber habido personas que se cultivaran para convertirse en inmortales y dioses. Sin embargo, un pez gordo del palacio Samsara estableció los 6 caminos de la reencarnación y gobernó el mundo. Por lo tanto, antes de que existieran dioses de rango 8, la era de los inmortales se formó por completo. Todos guardaron silencio. Este cerebro desconocido daba un poco de miedo. La tercera etapa es ahora. El camino hacia la inmortalidad ha sido cortado, y aquellos que quieren desafiar los cielos como Huehusen y las antiguas existencias en la oscura zona prohibida quieren derrocar al emperador que controla Samsara y continuar el camino hacia la inmortalidad. Después de una serie de conjeturas, toda la vasta visión del mundo quedó completamente clara y la carne y la sangre aparecieron frente a todos. Lo que tenían que hacer ahora era resistir a los seres antiguos en la zona prohibida. Pata. Shuzi apagó su tableta. Realmente están empezando a afectar al mundo entero, tal como lo supuse, no importa cuán débiles sean, todavía encontrarán maneras de mover el mundo. Cuando vio esto, su expresión se volvió extraña. Esta escena fue muy extraña. ¿No crees que su estilo no es el correcto? Pero también era muy clásico. Todo cambió. De hecho, era de muy alto nivel y mucho más metafísico que el mundo anterior. Fue un verdadero trascendente, con una base rica y una atmósfera más antigua y elegante. Pero incluso si decías que tenía razón, seguías sintiendo que algo no estaba bien. Como era de esperar, este mundo lo han jugado ellos. Shuzi volvió a mirar a los jugadores y descubrió que habían comenzado a engañar a los emperadores celestiales del mundo mortal, llevándolos al mundo mortal de forma regular. Cuando tuviera la fuerza para rechazarlo, reprendería a la bestia. Después de todo, el camino de las bestias era un mundo de bajo nivel donde el tiempo pasaba muy lentamente y no era tan animado.
Naturalmente, sería mejor si pudiera entrar al mundo de los mortales. Basta con que estén en la cima de su tiempo. También serán testigos de la historia. Shuzi sonrió y de repente caminó por las calles de este mundo. Miró a la gente a ambos lados de la carretera y dijo: de hecho, puedo presenciar aún más directamente la historia de que han cambiado. ¿Qué pasaría si de vez en cuando entrara en el camino de la humanidad? Un día para el camino de las bestias, 10 días para el camino humano. Esto les hizo presenciar una era de rápido desarrollo después de haberla cambiado. Este tipo de modelo de juego online era muy bueno. Aunque los había visto cambiar la era antes, solo lo había visto en internet. El flujo del tiempo frente a él era diferente, por lo que podía verlo más directamente. Podría seguir entrando y ver los cambios que traería al futuro. Solo con un sentido de participación se puede sentir la profundidad de la historia. Shuzi sintió que su modelo era perfecto. Muy pronto, después de que entren en el camino de la humanidad unas cuantas veces más, el mundo entero se llenará con algunas de las leyendas de antes, veré el sistema que he derivado desarrollarse hasta convertirse en una gran era. Por supuesto, tuvieron que vivir lo suficiente para lograrlo. Con la tendencia actual, si no se abren paso, este grupo de jugadores no vivirá mucho. Probablemente serían eliminados muy pronto. Incluso si llegaran al reino emperador celestial, solo tendrían 80 años. Sin embargo, hablando de la gran era, la mirada de Shuzi bajó gradualmente. Están en su punto máximo, por lo que probablemente causarán un escándalo pronto. Es mejor hacer más real la antigua existencia en la zona prohibida.